Puedo grabar la sesión, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Sí me escucha ahí? Sí se escucha. Va, gracias. Ok. Bueno, pues buenos días, compañeros. Buenos días, maestra. Vamos a Recording in exponer. progress. Ok, vamos a exponer la síntesis de 2,4 dinitrofenilhidracina, que sería una reacción de sustitución nucleofílica aromática. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, dentro de los objetivos que queremos cumplir en esta práctica, pues es obtener la 2,4 dinitrofenilhidracina mediante precisamente este tipo de reacción, ¿no? Sustitución nucleofílica aromática. Vamos a analizar las características de los compuestos aromáticos susceptibles a reaccionar a través de este tipo de reacciones y también la aplicación de este compuesto. Y bueno, como parte de los antecedentes, recordemos un poquito, ¿no? Que cualquier nucleófilo es capaz de desplazar iones haluro de estos compuestos que serían haluros de arilo. En especial si en estas posiciones de estos compuestos, las orto y para, hay grupos que sean atractores de densidad electrónica fuertes, ¿no? Como en este caso, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero sería el grupo nitro. Y bueno, cuando se sustituye un grupo saliente de un anillo aromático por un nucleófilo, se le llama precisamente sustitución nucleofílica aromática. Y aquí tenemos en la imagen un ejemplo, ¿no? Que es la reacción del 2,4 dinitroclorobenceno, donde precisamente en las posiciones orto y para tenemos estos grupos que son atractores de densidad electrónica fuertes, y respecto al cloro, ¿no? Que está ahí unido al benceno. Y al reaccionar con amoníaco bajo alta presión, pues el cloro se desplaza, se sustituye, ¿no? Y queda ahí unido un grupo amino, dándonos pues el 2,4 dinitroanilina con cloruro de amonio. Y bueno, mientras más grupos electroatractores tenga, o sea, electroatractores fuertes tenga este anillo en las posiciones orto o para, con respecto al halógeno que se va a sustituir, pues va a ser más estable, ¿no? En este tipo de reacciones. Y aquí vemos un pequeño esquemita donde está el anillo con el benceno y la bolita verde representaría el halógeno, ¿no? Entonces, si tiene obviamente las dos posiciones orto y la posición para sustituida con un grupo electroatractor fuerte, pues sería muchísimo más estable al momento de hacer estas reacciones que si tiene dos o que si tiene uno, y pues el menos estable sería el que tiene cero, ¿no? El que únicamente tiene el halógeno. Y bueno, eso ahorita lo vamos a ver por qué. Yo voy a hablar sobre el mecanismo de adición y eliminación. Bueno, ya que este tipo de reacción no se lleva a cabo por mecanismo SN1 o SN2, hay otro mecanismo que explica la reacción y es conocido como adición y eliminación, que corresponde al mecanismo más importante para la sustitución nucleofílica aromática. Para esto es importante tener en cuenta que el anillo debe contar con un buen grupo atractor de densidad electrónica en las posiciones orto o para respecto al grupo saliente, ya que esta activaría el anillo para una reacción de sustitución nucleofílica aromática con nucleófilos fuertes a temperaturas moderadas de entre 80 y 100 grados centígrados. También debe contar en su estructura con un buen grupo saliente, y hay que tener en cuenta que cuanto más electronegativo es el átomo, más densidad electrónica sale del carbono, y cuanto más positivo es el carbono, más rápido será el ataque por el nucleófilo. Los grupos atractores de densidad electrónica están representados en esta presentación con un círculo verde, y arriba, en la parte superior de la presentación, hay unos cuantos ejemplos de ellos. Sin embargo, el grupo nitro es el más importante para la sustitución nucleofílica aromática. Tomando en cuenta el mecanismo en la parte número 1, cuando el nucleófilo ataca el carbono que tiene el grupo saliente, esta parte corresponde a la adición. En la parte número 2 se forma un complejo sigma con carga negativa. La carga negativa está deslocalizada sobre los carbonos orto y para del anillo, y además está deslocalizada en los grupos atractores de densidad electrónica.
El paso de la formación del anión correspondiente corresponde al paso lento de la reacción o paso determinante de la velocidad, conocido también como RDS, por eso está escrito en azulito. El intermediario que se forma es aniónico y se forma gracias a la estabilidad de resonancia que brinda el ciclo, así como a la presencia del grupo o de los grupos atractores de densidad electrónica presentes en la estructura y es conocido como el complejo de Mesenheimer. Siguiente, por favor. Bueno, en esta presentación hay una ilustración obtenida del segundo volumen del WAVE con el propósito de ejemplificar mejor los pasos unidos del mecanismo, pero ahora con grupos atractores de densidad, que son los grupos nitro, y un grupo saliente que corresponde al cloro. Retomando el mecanismo, en la parte 3, esta corresponde a la pérdida del grupo saliente que forma el producto. Esta reacción ha encontrado una gran utilidad en la síntesis de compuestos orgánicos, sin embargo, tiene un problema, ya que produce un compuesto con grupos atractores de densidad electrónica necesariamente enlazados al anillo. Por consiguiente, la reacción de sustitución nucleofílica aromática basada únicamente en este mecanismo no permitiría la síntesis de muchos compuestos o productos deseados. Gracias a esto existe otro mecanismo que es el de adición-eliminación bencílico. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos el mecanismo del bencino. Para que se dé el anterior mecanismo, se requiere que haya sustituyentes atractores de densidad electrónica fuertes en el anillo aromático, como les explicó mi compañera. Sin embargo, cuando contamos con derivados desactivados de benceno, el mecanismo es diferente y, bueno, se le llama mecanismo del bencino. Aquí se necesita de una base fuerte o altas temperaturas y que el anillo cuente en su estructura con grupos no atractores de densidad electrónica en las posiciones para y orto. Podemos ver aquí 4 pasos. Primero se da la desprotonación, donde en un principio se necesita de una base fuerte que extraiga un protón del halógeno, lo que da como producto un carbanión con una carga negativa y un par de electrones libres que se localicen en un orbital sp2, como se ve en la figura 1. Bueno, ahí en ese orbital sp2 antiguamente se encontraba el enlace carbono-hidrógeno. Luego está el segundo paso, que es la expulsión del grupo saliente. Aquí el carbanión expulsa el halógeno que sale con ese par de electrones libres, dejando el orbital sp2 vacío. Y ocurre un traslape con el orbital lleno vecino a él. Y se forma un enlace entre los dos átomos de carbono y se puede observar el enlace triple. A este intermediario se le va a llamar bencino. Luego pasamos a la parte 3, que es se da un ataque nucleofílico, donde la base fuerte ataca a cualquier extremo de ese enlace triple del bencino porque es muy débil y reactivo. Y por último, se da una reprotonación que nos da el producto final. Y ya. Bueno, esta presentación ejemplifica un poco el esquema de reacción que se va a llevar a cabo en la práctica. Es simplemente ilustrativa para que podamos saber qué vamos a realizar. Mm, Profesora, mi compañera Gwen está teniendo problemas con su micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Sí. Bueno,
Este es el mecanismo de reacción de la síntesis. El grupo carbonílico, ay, permíteme. Ay, sí. Mi compañera está intentando ingresar de nuevo, maestra, con la presentación. Pues creo que mi compañera está teniendo problemas con su micrófono. Entonces, bueno, este es el mecanismo de reacción que vamos a llevar a cabo, ¿no?, en el laboratorio. Y pues empezaríamos con el 2,4 dinitroclorobenceno, al cual se le añadiría, ¿no?, los pares libres que tiene el nitrógeno. Eso lo vemos en el primer paso del lado izquierdo. Y los electrones que están en el doble enlace se deslocalizarían justo hacia la posición orto donde está el primer grupo nitro. Entonces, dentro del corchete tendríamos pues estas estructuras de resonancia que son las que van a ayudar a estabilizar este tipo de reacciones, y precisamente por eso necesitamos estos grupos electroatractores. Entonces, cuando se deslocalizan en el grupo nitro, van a generar una carga negativa en el carbono, ya que se están moviendo hasta el oxígeno del grupo nitro. Entonces, pues van a regresar hacia el nitrógeno y van a reingresar en el anillo para pasar al siguiente grupo nitro que está en la posición para. Y en este segundo grupo nitro sucede lo mismo, van a generarse un carbanión y se van a deslocalizarse hasta el oxígeno del grupo nitro, y después van a reingresar para regresar hasta el siguiente enlace generando otro carbanión, y al generar este último carbanión van a desplazar cuando este carbanión, perdón, ingrese de nuevo sus electrones al anillo, van a desplazar al grupo cloro, que será el grupo saliente, y pues al final este carbono va a quedar otra vez con sus 4 enlaces, el benceno con sus 3 dobles enlaces, pero en lugar del en lugar del cloro vamos a tener pues la hidracina que se va a unir ahí. Ya después el cloruro va a poder extraer un protón para que quede el NH2, ¿no?, que sería la hidracina unido más sería el ácido clorhídrico.
Bueno, siguiente vamos a explicar el diagrama de flujo de qué es lo que tenemos que hacer en lo experimental. Entonces, el primer paso será disolver 0.5 gramos del 2,4 dinitrofenil clorobenceno en 5 mililitros de etanol tibio en una trasbola de fondo plano de 25 mililitros. El segundo paso es adicionar gota a gota 0.7 mililitros de hidrato de hidracina con agitación constante. Al terminar la adición, colocar el refrigerante y después se debe calentar la mezcla o a reflujo suave por 10 minutos. Se deja enfriar y se filtra al vacío y se lava el precipitado en el mismo embudo con 3 mililitros de agua caliente y después se hace un segundo lavado con 3 mililitros de etanol tibio. Se seca al vacío y se pesa y se determina el punto de fisión en el aparato Fisher-Jones. Después se realiza una cromatografía en capa fina y se compara con el 2,4 dinitroclorobenceno. Y se disuelven las muestras en una pequeña cantidad de acetato de etilo. Y bueno, se utiliza como diluyente en esta parte una mezcla de hexano con acetato de etilo de 7,3. Y por último se revela con una lámpara de luz ultravioleta. Bueno, ¿me escuchan? Mm, Nuestra hipótesis es que al reaccionar el 2,4 dinitriclorobenceno con hidrato de hidracina, se puede llevar a cabo la sustitución necrofílica aromática. Al poseer grupos electroatractores fuertes, estos permitirán llevar a cabo la sustitución para así poder obtener como producto el 2,4 ditrofenilhidracina. Sí, en nuestro método de separación, o sea, la cromatografía por capa fina, al comparar tanto nuestro producto crudo como nuestras aguas madre y el producto que obtuvimos, en nuestro tercer carril, como podemos observar en la imagen, del lado de donde está la P, solo observaríamos un punto y eso nos diría que obtuvimos el producto y que pues, esta hipótesis se cumplió. Un ejemplo de aplicación de la reacción es la sustitución por yodo. Esta reacción de sustitución necrofílica aromática es importante ya que permite obtener buenos rendimientos de iorudo de arilo y estos son más complicados de obtener mediante sustitución electrofílica aromática. Otros usos son disolventes industriales, anestésicos o antisépticos en medicina, fabricación de extintores para incendios o fluidos de sistemas refrigerantes y aerosoles o también insecticidas. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias. Voy a detener la grabación. Recording stopped. Bien, antes de que yo comente algo, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? La reacción se lleva a cabo en etanol, ¿verdad? Sí, es el disolvente. Mi pregunta es por qué se eligió el etanol como disolvente. ¿Pueden contestarle a Fernanda o lo hago yo?
Ok. El hidrato de hidracina es un sólido que no es estable como, pues así como sólido, ¿no? Entonces se tiene que tener en disoluciones acuosas, justo porque es un reactivo bastante, bueno, cuando está seco es explosivo. Entonces, generalmente se comercializa en disoluciones acuosas. Y cuando nosotros colocamos el 2,4 nitroclorobenceno, no estamos escuchando a Wendy. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, como el 2,4 nitroclorofenil benceno no es soluble en un medio acuoso, entonces requerimos de un disolvente que pueda disolver a este compuesto y que se encuentre miscible con la hidracina, bueno, con el agua, justamente para que esté en el mismo medio que la hidracina, que es el nucleófilo que vamos a ocupar en esta ocasión. Generalmente cuando las reacciones se llevan a cabo en un medio metanol-agua, o etanol-agua, es porque necesitamos que sean miscibles la fase orgánica con la fase acuosa, porque seguramente uno de los reactivos está en la fase acuosa y el otro está en la fase orgánica, que fue el mismo caso que en la dimensal-acetona, por ejemplo. Muchas gracias. Y mi otra pregunta es que, bueno, el ion cloruro en algún momento actúa como una base y se lleva al protón, ¿no? Mi duda es, ¿por qué se lo lleva? Bueno, es que, se lo lleva y luego se disocia de nuevo, porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿no? Entonces sí puede agarrar el protón, pero luego ya que lo sacó, se disocian de nuevo en el medio de reacción. En realidad este es un error que tengo desde el manual y que cada semestre estoy así como que lo voy a corregir. Y la verdad es que se me ha pasado. Como tenemos el hidrato de hidracina, que finalmente los nitrógenos son básicos, pues al final en realidad no se forma ácido clorhídrico, se forma el clorhidrato de la hidracina, donde la hidracina roba estos protones y forma la sal del cloruro del hidrato de hidracina. No se forma en realidad jamás el ácido clorhídrico. La base que roba ese protón en realidad es el nitrógeno. ¿Cree que podría dibujarlas? Que la verdad no la entendí muy bien así nada más. Pues mira, no tengo pizarrón, pero déjame. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Ahorita me regresas tu presentación para que hablemos de algunos puntitos. Ok. Hola. Bien. ¿Qué? Te venía a preguntar, bueno, del caso práctico de Ajá. Pues habían unas marcas del medio, ¿no? Sí. Todo nuestro equipo, pues no se puede porque no hay ningún estándar donde podamos comparar ese. Entonces. No saben cuál es el último producto, ¿no? No. Ok. Ahorita te lo explico. Dame un segundo, ¿sí? ¿Sí se puede saber? Sí. Yo lo pensé más o menos así, que podríamos aislar el del medio con cromatografía de columna, determinar su punto de fusión, ver con cuáles se parece, y ahí hacer otra cromatografía de capa fina con esas posibles sustancias. Y si tenemos mucha suerte, pues las encontramos. No, pero es que no se trata de suerte, se trata de pensar qué es lo que podría estar mezclado con eso, porque este compuesto viene de una reacción química. Entonces, para hacer de la síntesis. Ajá. Entonces, tienes que buscar qué puedes utilizar para la síntesis del cloracetano que no le hayas podido quitar como impureza, para que con ese uses un estándar que deberían de tener. Pues sí, la cosa es que se puede ver con algo en el proceso o en el almacenamiento o algo así. Ok, ahorita lo hablamos. Nada más déjame explicarles esto.
Sí, no te preocupes. Recuérdenme si este es el intermediario. Es que no tengo el manual a la mano. Los que expusieron. Creo que el hidrógeno va en el otro nitrógeno. En el otro. O sea, ajá. Estamos en nucleofílica, ¿verdad? Perdónenme. Me falta una carga. ¿Dónde? ¿Dónde va la carga? La carga negativa va en el NH2 y la carga positiva en el HN. Ah, no. Espérenme. Es que no tengo la reacción en mente, perdónenme. No se preocupe. Aquí va una carga positiva en ese carbono, no, porque ese es el que va a perder el protón. No, en el NH2, la carga positiva está sobre el hidrógeno del primer nitrógeno. Hay un enlace y los electrones enlace están aquí. en el NH2. ¿Y no? Sí, justo. Gracias. Y la carga negativa, bueno, se forma después. Bueno, lo que ocurre, Fernanda, es que tú tienes una base en un medio donde vas a generar un ácido. Entonces, no puedes generar un ácido en un medio básico porque en cuanto ese se genere, pues obviamente reacciona. Por lo tanto, hola, Katia. Por lo tanto, lo que ocurre en realidad es que la base, que es la hidracina, ¿sí? Va a quitar el protón, ¿sí? Para meter el par de electrones y regenerar la aromaticidad del anillo aromático y regresarle su par de electrones al nitrógeno, ¿sí? Y en realidad el ácido clorhídrico nunca se forma. Lo que se forma es nuestro compuesto ya aromático nuevamente. Ah, no, es que ya me acordé de la reacción. Aquí es donde se pierde el cloro. Ya me conecté, perdónenme. Aquí se pierde, no hay protón. Aquí fue donde se perdió el cloro. Denme un segundo, ¿sí? Hola. Una hora. No voy a pintar todo, solo voy a pintar el intermediario donde se bota el grupo saliente.
Perdónenme, soy muy lenta con esto. Ok. Este es el intermediario que se forma y tenemos una carga positiva aquí. Porque este tiene dos protones. Y bota al grupo saliente para regenerar justamente la aromaticidad, ¿no? Repite esto. Perdónenme. Ahí está. Este es el compuesto que se forma y donde este hidrógeno lo tenemos positivo. Entonces, para regenerarle la carga a este, el cloruro no es el que abstrae el protón. El que abstrae el protón es justamente el hidrato de hidracina que se encuentra en exceso para regenerarle su par de electrones al átomo de nitrógeno. Y entonces, en realidad, lo que se genera... Pero estoy si no tengo pizarrón. Que soy lenta y esto se está trabando. Se genera la sal del clorhidrato, Fernanda, que su contraión justamente es el ion cloruro. No se disocia, no se forma el ácido clorhídrico. Este es el que se forma, el clorhidrato, y como tiene dos nitrógenos, no se requiere un gran exceso porque el otro nitrógeno también tiene par de electrones que puede abstraer el protón y generar la sal. ¿Sí? Sí, ya, muchas gracias. Sí, perdónenme, estaba pensando en sustitución electrofílica aromática y así de cómo iba. Así, esto es lo que ocurre. Ya cuando se regenera la aromaticidad, el nitrógeno queda positivo. Entonces, en realidad el ion cloruro no es el que quita ese protón porque se formaría justamente ácido clorhídrico. Pero las aminas, en este caso la hidracina, que no es una amina, pero tiene nitrógenos con pares de electrones, pues es un compuesto básico, por lo cual un ácido en un medio básico es imposible de que se forme. Y ese es un error que tengo en el manual, pero se los juro que esta vez sí lo corrijo, porque hay que colocar justamente que se forma el hidrato de la hidracina. Por ejemplo, el clorhidrato de la hidracina. Entonces, por ejemplo, si esto fuera una amina primaria, por ejemplo, la metilamina se tiene que poner en exceso, justo para que se lleve a cabo la reacción de adhesión al anillo aromático, para que se elimine el grupo saliente y finalmente un exceso de la metilamina es el que va a quitar a ese protón y se va a formar el clorhidrato de la metilamina. O sea, no se forma ácido clorhídrico porque tenemos un medio básico. ¿Sí ya queda un poquito más claro? Y entonces el otro nitrógeno también puede abstraer un protón. Sí, porque estamos en medio básico. Cuando tienen ustedes derivados de nitrógeno, generalmente son básicos, excepto las amidas, que
par de electrones está muy comprometido con la resonancia que tiene con el grupo carboxilo, se consideran muy, muy poco básicas, pero en realidad, pues sí se pueden protonarse por la presencia de ese par de electrones. Gracias. Sí, pues nada. Ahora sí, perdónenme. Ok, regresamos a su presentación, por favor. Y si me dan un minutito en lo que la ponen. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Perdónenme por este lapsus brutus, pero desde ayer he tenido un día muy complicado. Hasta ahorita. Ay, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, por el momento no, profesora. Profesora, una pregunta. Bueno, en este caso, ve que mencionaron lo de la sustitución nucleofílica aromática, pero de eliminación y adición. Eso se debe de hacer a condiciones extremas, ¿no? No, justo a eso me iba yo a regresar, Tonati. Pero bueno, ya lo preguntaste. Nos vamos a las primeras diapositivas, por favor. No, creo que es la siguiente, la siguiente. Ok, la otra, perdón, la siguiente. No, la siguiente. Esa. Generalmente, un anillo aromático se considera una especie rica en densidad electrónica, ¿sí? Porque por eso es que puede llevar a cabo reacciones de sustitución electrofílica.
porque el aromático es algo que va a atacar con sus electrones a un electrófilo. ¿Esto lo tenemos claro? Todos en general, no solo Tonatiu. Sí, maestra. Sí. Bien, entonces aquí lo que requerimos para una sustitución nucleofílica es cambiar la reactividad del anillo aromático. Para cambiar la reactividad del anillo aromático, necesitamos quitarle densidad electrónica a ese anillo aromático. Obviamente no a todo el anillo, sino a una posición en específico. Cuando veíamos la sustitución electrofílica aromática, ¿qué se sustituía? ¿Recuerdan? ¿Qué se sustituye en la sustitución electrofílica aromática? Un protón. Un protón. En este caso, para la sustitución nucleofílica requerimos de la presencia de un grupo saliente. No se sustituye un protón, necesitamos un grupo saliente. Generalmente los buenos grupos salientes son los halógenos, ¿ok? Por eso es que en la 2,4 dimetilclorobenceno está el ion cloro, porque necesitamos un buen grupo saliente. Entonces, lo único que requerimos es que la posición donde se encuentra el átomo de cloro quede deficiente en densidad electrónica para que se pueda llevar a cabo una reacción de sustitución nucleofílica, porque al dejarla deficiente en densidad electrónica, un nucleófilo la puede atacar, ¿sí? Entonces, recuerdan que vimos la resonancia de los anillos aromáticos, que generalmente donde se encuentra un sustituyente, las posiciones que se ven afectadas son las orto y las para, como están mostradas aquí en esta figurita o en esta esquemita que tienen aquí sus compañeros en 1 y 2, ¿sí? Donde tenemos el grupo saliente y las posiciones orto y para están en verde. Entonces, eso significa que necesitamos sustituyentes que quiten la densidad electrónica en estas posiciones, que le quiten densidad electrónica donde se encuentra el átomo de carbono con el grupo saliente, y por eso los grupos electroatractores de electrones deben de estar en las posiciones orto y para. Por eso es que ahí colocamos grupos nitro. Ahora bien, para poder desactivar el anillo frente a una sustitución electrofílica, por ejemplo, más bien, para poder hacer el carbono electrofílico donde se encuentra el grupo saliente, necesitamos grupos electroatractores de electrones muy fuertes. No cualquiera funciona. Los que son más fuertes y que pueden promover este tipo de reactividades son los grupos nitro y los grupos ciano. Los otros grupos que son atractores de electrones, como los aldehídos, los ácidos carboxílicos, realmente desprotegen muy poco a este anillo a esta posición del anillo aromático, y no son tan efectivos para una sustitución nucleofílica, ¿sí? ¿Esto se entendió? Necesitamos que ese carbono donde está el átomo de cloro sea deficiente en densidad electrónica. ¿Cómo lo logramos? Por efectos inductivos y por efectos resonantes al colocar grupos electroatractores de electrones que desprotejan esta posición. Y estos grupos únicamente los puede proporcionar el grupo nitro y el grupo ciano, que son fuertemente electroatractores y que van a desproteger en gran medida a este átomo de carbono. ¿Ok? ¿Esto sí queda claro? Sí, sí queda claro. Por ahí escuché un no. Yo dije que sí. Ok. Gracias. ¿Me ponen la siguiente diapositiva? Entonces, por eso es que se da un mecanismo de adición-eliminación, porque nosotros estamos activando esa posición del anillo aromático que está aquí, en el átomo de cloro, donde está el átomo de cloro, la estamos activando hacia un ataque nucleofílico por la presencia de estos grupos nitro en orto y en para, ¿sí?
Entonces, un nucleófilo, aunque sea un nucleófilo débil, puede atacarlo porque precisamente por eso estamos activando la posición del anillo aromático. Y entonces ocurre la reacción de adición, donde se adiciona el nucleófilo y posteriormente, después de que se da un paseo la densidad electrónica para estabilizarse por los efectos de resonancia, pues se elimina el grupo saliente, que es el átomo de cloro, ¿sí? Obviamente, nosotros tenemos que seleccionar muy bien el nucleófilo que vamos a utilizar, porque si el nucleófilo que nosotros utilizamos es mejor grupo saliente que el átomo de cloro, pues la reacción se va a ver minimizada o el equilibrio se va a desplazar hacia el reactivo y no hacia el producto. Entonces, generalmente ponemos halógenos porque sabemos que los halógenos son excelentes grupos salientes y cualquier nucleófilo que nosotros pongamos ahí va a ser, se va a llevar a cabo la reacción de sustitución. Entonces, bueno, este mecanismo de adición-eliminación se propone justamente porque tenemos activada la posición donde se encuentra el grupo saliente hacia un ataque nucleofílico, ¿ok? Porque también existe el otro mecanismo. ¿Me ponen la siguiente? En el otro mecanismo se propone que no el nucleófilo, sino una base muy fuerte va a abstraer este protón para eliminar al grupo saliente y poder generar creo que es un catión bencino. ¿Sí es un catión? Sí, es un catión, segundo. Al bencino, ¿ok? Entonces, aquí ya al formarse el bencino, pues va a ocurrir el ataque del nucleófilo. Aquí no lo pusieron, pero voy a hacerles el documento, aunque sea ya de tiempo, para que lo puedan tener así como una referencia. Este mecanismo del bencino se propone porque justamente se dan cuenta que, por ejemplo, si ponen aquí un grupo metilo en esta posición vecinal a donde se forma el bencino, se obtiene en dos posiciones. El nucleófilo puede atacar en cualquiera de los dos átomos de carbono que están en el triple enlace del bencino. Entonces, no encontraron otra manera de explicar cómo ocurría esto, hasta que propusieron justamente la existencia del bencino. Todavía es algo que está muy discutido porque pues obviamente es un triple enlace en un anillo aromático, en un anillo de 6 miembros, ¿no? Pero bueno, es un mecanismo aceptado. Y esto es porque les digo, en presencia de un sustituyente, ya se observaba que podían obtener la adición del nucleófilo en cualquiera de los dos átomos de carbono que forman parte del bencino. Entonces, pero este mecanismo se da cuando tenemos presencia de bases realmente muy fuertes. Por ejemplo, en hidróxido de sodio no ocurre, en presencia de aminas tampoco. Para que este mecanismo ocurra necesitamos condiciones muy drásticas a temperaturas y... Ajá, exacto. A temperaturas muy altas, o presiones muy altas o bases muy fuertes. Entonces, por eso este mecanismo no es el que opera en el que nosotros vamos a hacer en el laboratorio, porque nosotros sí tenemos un carbono aromático con un grupo saliente y activado fuertemente hacia una sustitución electrofílica, hacia una sustitución nucleofílica aromática. Si me dejan compartir, déjenme, aquí tengo yo una presentación. Déjenme la pongo, denme un segundo. Esperen, está lenta mi computadora.
¿Escuchaban la voz de la maestra Katia? Sí. Sí, un poco. Un poco. Es que habla súper fuertísimo. Entonces ya fui a cerrar la puerta porque, bueno, muchos dicen que grita, pero no, yo creo que fue su voz. Ay, una vez a mí sí me gritó bien feo. ¿Cómo? A mí sí me sacó que gritara. Cuando grita sí se nota. Sí. Bueno, es que luego, por ejemplo, ella lo que tiene es que da instrucciones en el laboratorio y se le olvida algo, y acuérdense que no sé qué, y entonces empieza así, ahí es cuando grita, no porque esté enojada, sino porque así habla ella, ¿no? En esta computadora ya me estás esperando, porque la verdad está muy lenta. Miren, por ejemplo, si nosotros ponemos el átomo de cloro en el anillo aromático, pero no le ponemos ningún grupo electroatractor, la reacción se puede llevar a cabo, pero vean, necesitan hidróxido de sodio en exceso a 350 grados y altas presiones. A este método se le conoce como fusión alcalina. Entonces, literalmente tienen que tener fundido el hidróxido de sodio a una temperatura muy, muy alta y a muy altas presiones para que pueda llevarse a cabo la reacción de sustitución nucleofílica, ¿sí? Donde el nucleófilo, pues, es el ion hidróxido, ¿no? Si nosotros colocamos un grupo nitro en la posición para, entonces ese grupo nitro en la posición para hace que las condiciones de reacción se suavicen más. Usamos hidróxido de sodio a pH 14, todavía es una concentración muy alta de hidróxido de sodio, pero vean la temperatura a la cual ocurre la reacción. La temperatura a la cual ocurre la reacción es a 150 grados Celsius. Comparado con 350 y que ya no está a altas presiones, sí se han suavizado bastante las condiciones de reacción. Y esto lo hace porque los efectos resonantes que provoca el grupo nitro en este átomo de carbono es que le quita densidad electrónica, haciéndolo más electrofílico y por lo tanto más susceptible a un ataque de un nucleófilo. Entonces aquí el nucleófilo, aunque sigue siendo el mismo, ya no requiere las condiciones tan extremas como la fusión alcalina para que la reacción se lleve a cabo. Y aún así, son condiciones muy drásticas porque todavía tenemos altas concentraciones de hidróxido de sodio y tenemos temperaturas muy, muy altas, ¿no? Si le ponemos un segundo grupo nitro en la posición orto, entonces vean las condiciones. Ya tenemos un hidróxido de sodio a pH 10 que sigue estando concentrado, es cierto, pero bajó la temperatura todavía más, a 100 grados Celsius. Y se puede llevar a cabo la reacción de sustitución tranquilamente a esa temperatura con una concentración alta de hidróxido, ¿no? Pero si le ponemos un tercer grupo nitro en la otra posición orto al grupo saliente, fíjense, ya la reacción se lleva a cabo en agua, ya ni siquiera necesitamos hidróxido de sodio, ya un nucleófilo tan débil como el agua puede llevar a cabo esta reacción a un pH neutro completamente y a 30 grados Celsius, ¿sí? Esto es porque el anillo aromático ya está realmente muy, muy activado para esta sustitución nucleofílica. Ahora yo les pregunto, ¿por qué si esto es cierto, nosotros no realizamos la reacción con el 2,4,6 trinitroclorobenceno? Porque nos va a reaccionar con el agua, ¿no? Y no queremos otro nucleófilo. Exacto, porque una nos va a reaccionar con el agua y además su reactividad sería incontrolable con la mina presente. Entonces, no es que nos vaya a explotar la reacción, pero sí tendríamos muchísimos productos porque habría muchos nucleófilos ahí en ese medio. Está el agua, está el etanol y además está la hidracina. Entonces, no podríamos controlar esa reactividad de este compuesto y por eso usamos el 2,4-dinitroclorobenceno en lugar de el que tiene los 3 grupos nitro, porque realmente se activa mucho el anillo aromático. Entonces, por eso podemos saber que el mecanismo que opera
para esta reacción que estamos nosotros por realizar es justamente el de adición-eliminación, donde primero se adiciona el nucleófilo y luego se elimina el grupo saliente para regenerar la aromaticidad. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, Tonatiuh? Sí. Una pregunta, ¿por qué tienen que estar en orto y para y no puede ser meta, por ejemplo? Porque acuérdate que por la resonancia que tenemos en los anillos aromáticos, las posiciones que se ven afectadas son las orto y las para. O sea, tú tienes un sustituyente y ese sustituyente te va a generar cargas tanto en las posiciones orto y en las posiciones para, por efectos de resonancia. Lo vimos en la clase pasada con sustitución electrofílica. ¿Sí te acuerdas? Ah, ya entendí. O sea, es porque el carbanión se formaría en las orto o en las para y en las meta no. Ajá, bueno, más bien se estabilizaría ahí la carga cuando entran en resonancia con el grupo nitro, que fue lo que explicó Carlos, se llama Santos. ¿Te llamas Carlos? Es que me aprendí tu apellido. No, sí, Santos es mi nombre. Ah, Santos es tu nombre. Pensé que era tu apellido. Sí. Bueno, Santos lo explicó. Él dijo que entraban en resonancia con el grupo nitro, justamente al adicionar más estructuras o más híbridos de resonancia, estabilizas más el intermediario que se forma. Entonces, al tener grupos nitro en las posiciones orto y para, haces que esos grupos nitro entren en el juego de los híbridos de resonancia, generas más híbridos de resonancia y obviamente estabilizas mucho más el intermediario que se forma. Si tú estabilizas el intermediario que se forma, pues es más fácil que se forme. Ah, ¿Sí? ok, gracias. Entonces, si se pusieran en meta, ¿no tendrían efecto sobre la reactividad? No, solamente efectos inductivos que están quitando solo estarían quitando densidad electrónica. Los reactivos a utilizar, sí, vamos para allá. Ahora, ¿me vuelven a compartir su presentación, por favor? Muchas gracias. Sí, pues nada. Ahorita la vuelvo a poner. A ver, aguántenme tantito. ¿Cuáles reactivos a utilizar? No sé. Esta era la diapositiva que ya... Ah, aquí. Que íbamos a utilizar el hidrato de hidracina y vamos a utilizar, que está en agua, y vamos a utilizar el etanol como disolvente. Entonces había muchos nucleófilos involucrados en este medio y pues no podríamos controlar como la reacción con este sustrato que tiene 3 grupos nitro. ¿A eso te referías? Ok, muy bien. Ahora sí dejo de compartir y me pueden compartir ustedes su presentación, por favor. Gracias. Bien, entonces, por eso sabemos que el mecanismo que va a operar es el de adición-eliminación, donde se va a adicionar el hidrato de hidracina, perdón, la hidracina, y se va a eliminar el átomo de cloro. Entonces, vamos a la siguiente, por favor, donde estamos ya viendo la parte experimental. Ok. Esta reacción va a ocurrir casi instantáneamente. Nosotros la vamos a calentar porque antes se hacían 2 reacciones. Se hacía variando el nucleófilo. El primer nucleófilo era la hidracina y el segundo nucleófilo era la anilina. Y comparábamos la reactividad de ambos compuestos porque eso se ve justamente en el porcentaje de rendimiento que se obtiene del compuesto. Por cuestiones de pandemia y de muchas otras cosas, pues el de la anilina ya se quitó. Entonces solo vamos a dejar el del hidrato de hidracina y ya no tenemos punto de comparación.
pero ahí lo que queríamos comparar era el poder nucleofílico del reactivo que se colocaba. Entonces, ambos tenían un grupo, un nitrógeno, pero el hidrato de hidracina, pues obviamente tiene 2 nitrógenos que pueden atacar como un nucleófilo, y la anilina, que es una amina aromática, pues simple y sencillamente solo tenía 1, además ese par de electrones de la anilina pues entra en resonancia con el anillo aromático y está menos disponible, y entonces se veían varias cosas interesantes. Ahora solo vamos a ver la reacción así como tal, como una sustitución nucleofílica, porque es parte de la reactividad de los anillos aromáticos. Entonces, bueno, nosotros vamos a colocar 2,4-dinitrofenilclorobenceno, ¿sí? No, 2,4-dinitroclorobenceno. Ese fenil le sobra ahí en la presentación, o en el nombre, ¿ok? Generalmente yo les digo que no deben usar guantes en el laboratorio de orgánica, aunque siempre los usan, pero en esta práctica sí necesitamos utilizarlos, ¿ok? Entonces, sí, ahora sí tráiganse sus guantes, por lo menos para manejar o para pesar la 2,4-nitrofenil, el 2,4-nitroclorobenceno, porque este 2,4-nitroclorobenceno, pues sí tiene alguna reactividad, ahorita la vamos a platicar, en el contacto con la piel, ¿sí? Es tóxico. Entonces, les voy a platicar lo que va a ocurrir, aunque ahorita vamos a ver el video también. Vamos a colocar nosotros el compuesto que esté sólido y le vamos a colocar 5 mililitros de etanol. No lo vamos a entibiar porque eso es como perder el tiempo, porque de todos modos después lo vamos a calentar a reflujo, ¿no? Entonces le vamos a poner el etanol así a temperatura ambiente, y aquí dice que se debe colocar tibio porque el compuesto no es muy soluble. Con etanol a temperatura ambiente no es muy soluble, por lo que se tiene que calentar, obviamente, para que disuelva al 2,4-dinitroclorobenceno. Pero como finalmente después lo vamos a calentar, entonces pues no lo vamos a calentar en ese momento, ¿sí? Entonces anótenle por ahí en una notita que tengan donde van a poner su método experimental, que el 2,4-dinitroclorobenceno se va a colocar con 5 mililitros de etanol a temperatura ambiente, lo vamos a calentar, ¿sí? Y esto se va a colocar en un matraz bola de fondo plano de 25 mililitros con una barrita de agitación. Después le vamos a adicionar poco a poco el hidrato de hidracina que ya mencioné que está en una disolución acuosa, y de esto le vamos a poner 0,7 mililitros con agitación constante. Obviamente, como no nos vamos a poder llevar todos el hidrato de hidracina a la mesa, pues lo vamos a adicionar todo en la campana. No necesitamos enfriarlo ni nada, así le vamos a adicionar. Gota a gota no significa que sea lentamente, simple y sencillamente vamos a hacerlo despacito para que ustedes puedan ir viendo los cambios que van a ocurrir. Porque con lo poquito que se haya disuelto del 2,4-dinitroclorobenceno, la reacción va a empezar a ocurrir y ustedes van a ver algo importante en esta adición, ¿sí? No se los voy a contar para que lo vean. Al terminar de que adicionen este reactivo, pues entonces vamos a calentar la mezcla con un reflujo ligeramente suave. Pues vamos a llegar a una temperatura de reflujo del etanol, porque ese es el disolvente de menor punto de ebullición, y generalmente los reflujos pues se llevan a cabo a temperaturas del disolvente, que es el que impone la temperatura de reflujo. Entonces va a estar como por ahí de 70 grados y lo vamos a dejar 10 minutitos, ¿sí? Ese reflujo. Aunque la reacción realmente ocurre a temperatura ambiente o a un calentamiento realmente muy, muy suave. Entonces, esta reacción de plano al que no le dé y con buenos rendimientos es porque para la síntesis orgánica no se va a dedicar, ¿no? Entonces, bueno, ya que lo calentemos, vamos a enfriar literalmente al vacío. Vamos a enfriar en hielo para poder filtrar al vacío, y vamos a obtener, o tenemos que obtener, un excelente rendimiento de esta reacción, porque les digo, todo está preparado para que la reacción dé con muy, muy buenos rendimientos, ¿ok? Una vez que ya filtramos al vacío, vamos a realizar 2 lavados a este precipitado que vamos a tener. Recuerden que para poder hacer lavados o cualquier cosa,
debemos quitar las aguas madre que tenemos ahí en ese matraz quitasato, porque si no hacemos un contaminadero de todo, ¿ok? Aunque después se va a ir todo a residuos, finalmente cada residuo tiene su contenedor. Entonces, quitamos las aguas madre y empezamos a hacer los lavados. Vean, el primer lavado es con agua caliente. No dice que esté a ebullición, solamente dice que está caliente. ¿Ustedes para qué creen que necesitamos este lavado con agua caliente? Todos los lavados que hemos hecho hasta el momento siempre ha sido con agua fría. ¿Por qué en este momento decimos que con agua caliente? Porque aquí queremos que se solubilicen las impurezas y se vayan y nuestro producto no es muy soluble en agua, tal vez. Nuestro producto no es muy soluble en agua, perfecto. Y necesitamos que se disuelva alguna impureza. ¿Qué impureza podríamos tener que sea soluble en agua caliente? La hidracina. La hidracina, que seguramente vamos a tener en exceso, y pues cualquier sal que se forme, que sea soluble en agua, que ya dije que se forma una sal de la hidracina, entonces con el agua caliente se va a ir. Por eso necesitamos ese lavado, ¿ok? Y luego dice que después del lavado con agua caliente necesitamos un lavado con 3 mililitros de etanol tibio. ¿Nuestro producto sí podría ser soluble en etanol? No, pero la materia prima sí, ¿no? La que no reaccionó. Exacto, el 2,4-dinitroclorobenceno que no reaccionó no es soluble en etanol a temperatura ambiente, pero sí es soluble en etanol caliente, perdón. Entonces necesitamos calentar el etanol y aunque sí se va a solubilizar un poquito de nuestro producto, va a ser mínimo. ¿Por qué estoy diciendo que va a ser mínimo lo que se va a solubilizar? Porque la mayoría lo ocupa, bueno, porque la materia prima es más soluble y entonces se ocupa como que el espacio. Ajá, la materia prima es más soluble. Imagínense que esto está a reflujo y ustedes están viendo el sólido ahí formado. ¿Eso qué significa? Que no es muy soluble en etanol caliente. Exacto, que no es muy soluble porque a una temperatura de reflujo no lo puedo disolver en esa cantidad de etanol. Ajá. Entonces hay que cuidar la cantidad de etanol tibio que vamos a usar para que disuelva la materia prima que no haya reaccionado, pero pues no vamos a usar un exceso porque si usamos un exceso de etanol, pues obviamente sí vamos a solubilizar parte del producto. De todos modos no quedamos exentos de que se disuelva un poquito, pero se va a disolver más el reactivo que no reacciona, ¿ok? Segunda pregunta, ¿por qué primero un lavado con agua y luego con etanol y no al revés? Porque primero queremos, bueno, disolver las impurezas, ¿no? Y ya después, pues lo de la materia prima. Pues es que todos son impurezas, tanto la hidracina como el 2,4-dinitroclorobenceno son materias primas y son impurezas que están dentro de la reacción. Pero ¿por qué primero con agua y después con etanol? O sea, no, podríamos hacerlo al revés, podríamos hacerlo primero con etanol y luego con agua. ¿Afectaría en algo? La verdad no sé. A ver, en su amplia experiencia en síntesis, ¿qué es más fácil secar? ¿Algo que proviene de algo acuoso o algo que proviene de algo como el etanol o el metanol? Algo más fácil que proviene del etanol. Exacto. Sí, porque se evapora más Entonces, fácil. si nosotros usamos primero el agua y quitamos esa impureza y luego le pasamos etanol, el etanol también se va a llevar pues el agua que pueda tener todavía ahí nuestros cristalitos y va a ser mucho más fácil secar el producto, ¿sí? Por eso primero se hace con agua y luego se hace con etanol para poderlo secar más fácilmente. Y entonces, como pueden ver, la reacción es muy fácil. Mezclamos reactivos, ni siquiera les estoy diciendo, hay que meterla al baño de hielo, cuiden la temperatura, adiciónenlo lentamente, o sea, aquí les da o les da.
Y si no les da, es porque de plano ya de verdad no tienen manitas para la síntesis orgánica y se dedican a otra cosa. ¿Así? Pues sí, todo se disuelve, ¿no? Y además se evapora más rápido porque tiene menos punto de ebullición. Bueno, pues entonces para caracterizar el producto vamos a determinar punto de fusión. Así que a todos los que no les ha dado tiempo de determinar punto de fusión para caracterizar sus productos, este es el momento de hacerlo. Ahora sí no voy a aceptar hojas de resultados después del día que nos toca y tienen que traer el punto de fusión y la cromatografía en capa fina y todo lo que se pida, ¿ok? Entonces, ya después de determinar el punto de fusión, vamos a hacer la cromatografía en capa fina, donde vamos a comparar el 2,4-dinitroclorobenceno con el producto que vamos a obtener y, como siempre, quiero que pongan ahí un poquito de las aguas madre. Por eso les pido que, por favor, ya no mezclen con agua después del lavado de etanol para poder utilizar ese lavado de etanol tibio y ver si efectivamente quitamos materia prima y ver si efectivamente se nos fue un poquito del producto. Esto es porque cuando reportan porcentajes de rendimiento arriba del 90%, seguramente esto no proviene de una cristalización ni de algo que haya pasado por una filtración, porque estos métodos sí nos hacen que perdamos parte de nuestro producto invariablemente, ¿sí? Y entonces a veces esos rendimientos que tenemos del 30, del 40, no siempre es totalmente culpa del experimentador, a veces es porque pues, se tiene que perder un poquito del producto durante el proceso de purificación, ¿ok? Y entonces vamos a hacer esta cromatografía, recuérdenlo, es materia prima que es el 2,4-dinitroclorobenceno. ¿Por qué no le ponemos hidrato de hidracina? ¿Por qué creen que no Porque lo si no, no podría abstraer el protón. Generalmente cuando tenemos compuestos que son muy, muy polares, que pueden formar puentes de hidrógeno, como las aminas, la polaridad que yo requeriría para poderlas ver en cromatografía, pues es muy alta. Además está en agua y no podemos, no podríamos, no la veríamos, ¿no? Entonces por eso lo vamos a hacer con el 2,4-nitroclorobenceno y no con la hidracina, porque queremos ver algo en la placa. Entonces, además la hidracina es el reactivo que está en exceso y generalmente esto se compara con el reactivo limitante para ver si todo reaccionó, ¿ok? Bueno, pues entonces este es el eluyente que vamos a utilizar, lo cual me recuerda otro punto. Llegamos hasta condensación aldólica, no sé cuántas placas hicimos, pero si yo les digo, hagan la cromatografía en capa fina y les pongo la información en el pizarrón, y aquí me ponen materia prima, producto y mezcla aguas madre. Es lo único que pongo en el pizarrón. ¿Cuál es su primer pregunta que me van a hacer? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Si yo pongo en el pizarrón, acuérdense que hay que hacer cromatografía. Ponen materia prima, producto y aguas madre, y es la única información que yo pongo en el pizarrón. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué eluyente? ¿Qué eluyente? ¿Sí? Entonces, en todos sus informes siempre me ponen, aquí está el RF de esto, el RF de esto, pero nunca me ponen el eluyente. Y el eluyente es una información importante porque la polaridad del eluyente es lo que me permite ver la diferencia en los RFs. Entonces, tienen que colocar, siempre que reporten una cromatografía en capa fina, tienen que colocar en qué eluyente se llevó a cabo, porque es una información importante, ¿sí? Entonces, el eluyente generalmente ustedes siempre lo conocen. Hay otras orgánicas donde los maestros son así tan rudos que dicen, haga una cromatografía en capa fina para comparar el producto y la materia prima, y no les dan más información. Entonces tienen que estar viendo, a ver qué eluyente le pongo. Ah, pues mira, esto se ve que está medio polar, entonces vamos a ponerle tal y tal, ¿no? Entonces ustedes ya les estamos dando el eluyente, pues repórtenlo, ¿ok? Y bueno, vamos a revelar con luz ultravioleta. ¿Alguna duda del proceso experimental? Profesora, ¿puede repetir lo del reactivo limitante? Que es que no
No escuché muy bien. En la cromatografía ponemos que para ver si reaccionó todo. Ajá, generalmente en una cromatografía en capa fina lo que vas a comparar es el que es tu reactivo limitante para que veas si ya si ya terminó de reaccionar, justamente para que puedas tú decir que tu reacción ya terminó. Entonces eso es lo que se busca en una cromatografía en capa fina, poner el reactivo limitante para comparar si todavía, cuando tú detuviste la reacción, todavía había o ya se había terminado. Y obviamente pues también para ver que obtienes algo diferente a lo que pusiste originalmente. Ok, gracias. ¿Sí? Por nada. Muy bien. Bueno, ya finalmente la aplicación. ¿Me pueden explicar la importancia para su carrera de esta aplicación? Bueno, al menos nosotros que estamos con FEDER, en una de sus aplicaciones son los anestésicos o antisépticos en medicina. Y a lo mejor si lo vemos como más general, la fabricación de extintores de incendios, porque los ocupamos en el laboratorio. Ok. Bueno, es que hay una aplicación mucho más bonita que seguramente no encontraron, pero hace unos años, porque eso es muy, muy reciente, el señor Sanger recibió por segunda vez el premio Nobel. Él no es químico, es bioquímico, creo, pero por esta reacción de sustitución nucleofílica pudo hacer una secuenciación de la insulina, que es que es una proteína, y aprovechó que él hidrolizó pedazos de la insulina y los derivados que quedaban como a grupo amino, los hacía reaccionar con un anillo aromático que justamente creo que era la 2,4. En lugar de cloro era con flúor. Entonces hizo reaccionar este sustrato con los residuos de los aminoácidos y de esta forma pudo llevar a cabo una secuenciación o pudo determinar cuál era la secuencia de aminoácidos en la insulina. Obviamente, pues ahorita ya tenemos un poquito más de equipos que pueden ayudarnos con este tipo de patrones, a lo mejor mucho más sencillo, aunque una proteína nunca es sencilla. Entonces la reacción que utilizó el señor Sánchez fue esta, que nadie da un peso por ella. Realmente, o sea, los orgánicos decimos, es que la sustitución nucleofílica no tiene aplicación interesante, ¿no? Pues llegó este señor para darnos una palmada en la nariz, o un portazo en la nariz, porque finalmente él hizo un súper trabajo por el cual ganó un premio Nobel utilizando esta reacción con la hidrólisis de la insulina y pudo lograr obtener una secuencia la secuencia y reportarla por primera vez. Entonces, bueno, eso me hubiera gustado mucho que lo pusieran, pero bueno, cada mundo o cada cabeza es un mundo. De verdad, así como QFB, a lo mejor ahorita no le dan como toda la importancia a la química orgánica, pero cuando estén en bioquímica, si ustedes cambien un poquito su visión, cambien un poquito sus ojitos y véanlo desde un punto de vista orgánico y verán lo sencilla que se vuelve la bioquímica desde un punto de vista orgánico, porque todas esas reacciones que ustedes ven ahí en un organismo, en un proceso, en una ruta sintética o biosintética, no es otra cosa más que química orgánica. ¿Okay? Y bueno, se los digo porque esta es la última reacción que vamos a revisar. Y como les mencioné, pues nadie da un peso por ella, pero tiene su importancia. Y bueno, a partir de que este señor le dieron el premio Nobel, mi visión hacia esta reacción cambió un poquito. Ya no la veo tan inútil. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Hay alguna duda sobre el tema? ¿Todo quedó claro? Si quieren ya pueden dejar de compartir. Gracias.
Ay, Todo perdón. bien. ¿Está bien? Ok, Sí. entonces están listos Todo para bien, profesora. ¿Están listos para el cuestionario? Así de no, pues no, pero ya que. Ay, esta computadora de verdad me está desquiciando. Ay,